vamos a recordar un poco de lo último que vimos la semana pasada y vamos a hablar ya directamente de los modos de producción que históricamente se sucedieron y que así lo recoge eso que llamamos materialismo dialéctico, que es la forma que tiene Marx de concebir la historia, sus fases y etapas en torno al modo de producción. Entonces recordamos una cosa, que es que los modos de producción son las diferentes maneras en que en cada época se trabaja, se fabrican bienes o servicios, da lo mismo, y no solo la forma en que se hace, en que se trabaja, es decir, no solo los métodos que se usan, sino también cómo se reparte la propiedad y cómo entonces la fuerza de trabajo es compensada de alguna manera, ¿no? Siempre en los sistemas basados en la propiedad privada, que son los que más ampliamente conocemos y los que ocuparon la mayor parte de la historia, bueno, de la historia conocida. En esos sistemas basados en la propiedad privada de los medios productivos, siempre esa compensación, sea en forma de salario o en otras formas que veremos ahora enseguida, siempre va a ser deficiente, ¿no? De ahí que se genere un beneficio, pues bien para el capitalista, como ya vimos, para el patrón, para el amo o para el señor feudal, en diferentes, considerando así con diferentes modos, ¿no? Me interesa mucho que recordemos que los modos de producción van a ser estos que vamos a ver, o van a tener estas ejemplificaciones, estas efectuaciones en la historia, pero que los modos de producción se definen por las fuerzas productivas, que sería la división del trabajo, cómo está dividido, cómo está tecnificado, si por tanto prima más lo industrial o el campesinado, es decir, lo agrícola, o si predomina más el sector de servicios o incluso ya una especie de capitalismo financiero. Es decir, ¿qué se produce y de qué manera? Mientras que las relaciones sociales de producción tienen que ver con quién tiene la propiedad de qué y cómo se paga esa fuerza de trabajo. ¿Vale? Esto es ordenado lo que vimos el último día. Pues ahora, muy rápidamente, vamos a pasar revisión pues, a todos los modos de producción que Marx considera en la historia. Habría uno que sería el anterior a la época antigua, el anterior a la antigüedad, que sería el comunismo primitivo. Entonces, el primer modo de producción que seguramente tuvo lugar en un amplísimo periodo de tiempo, pero del cual no tenemos demasiado conocimiento, comunismo primitivo. Bueno, hay razones para pensar que la propiedad privada tuvo un momento de aparición en la historia. Es decir, que no es algo que nos haya acompañado siempre. ¿Cómo eran esas otras formas de producción? Las que se trabajaba de forma comunitaria y también la propiedad era colectiva. Esto no quiere decir que no hubiera, por ejemplo, división del trabajo ya entre los géneros, por ejemplo, entre los sexos, como dijimos el otro día. Sin embargo, el modo de producción pues, estaría definido por unas fuerzas productivas precarias todavía, muy manuales, muy poco tecnificadas, por supuesto, ni hablamos ya de industrialización, y que en las que podríamos considerar, pues bueno, un primer momento de nomadismo, o un primer momento, vamos a decir, de humanos cazadores-recolectores, que por tanto no tienen por qué asentarse a una tierra, porque no trabajan la tierra, no harán la tierra todavía, sino que van comiendo lo que encuentran, ¿no? Y luego, otra etapa posterior, que es la que decía, que data ya del Paleolítico, que es cuando se empiezan a hacer los primeros trabajos en tierra, ¿no? De tal manera que parte de la población se va a hacer sedentaria, porque el trabajo campesino implica sembrar y esperar luego un resultado, ¿no? Y además va a ir acompasado a las estaciones y demás. Bueno, en cualquier caso, el grado de tecnificación es muy poco en relación a lo que ahora entendemos, ¿no? por una sociedad tecnificada. De todas formas, tened en cuenta que el descubrimiento del fuego es un paso enorme, ¿no? En lo que es la vida tecnificada, ¿no? En lo que es, por ejemplo, la cocción de los alimentos, la climatización de las viviendas, del lugar de vivienda, y también en lo que es el ahuyentar, ¿no? a otros animales, o incluso también el uso de armas que tienen que ver con el fuego. El comunismo primitivo, dice Marx, por si acaso nos queda esta duda, no es, sería, bueno, un sistema
que conceptuamos así de una forma muy general para hablar de épocas quizá distintas entre ellas, pero de las cuales no tenemos más conocimiento que lo que nos va dando pues, el trabajo antropológico y arqueológico, ¿no? Cuando se estudian los procesos de munización, que ahí se van encontrando pues, más cosas, fósiles, restos, etcétera. Entonces es una forma de generalización muy amplia y también, en parte, es un poco una abstracción, ¿no? Es cómo sería en esa época en la que contamos con estos datos que no son demasiados, donde no nos queda nada escrito, ¿no? Y que tenemos más o menos que reconstruir, como decía, arqueológicamente, bueno, pues y también arqueológicamente y también antropológicamente, incluso ahí tiene que ver la biología antropológica, ¿no? Porque dependiendo de los rasgos y de las facciones del ser humano podemos ver si trabajaba, si tenía herramientas, cómo comía y por tanto también si había cocción de los alimentos o no y demás. Bueno, decía que es un poco una abstracción, porque sería imaginar con estos pocos datos y sabiendo que aún no había aparecido la propiedad porque no había aparecido el Estado ni la familia, sino que era una forma tribal de producción y de vida, pues cómo podría ser una vida de propiedad en propiedad colectiva, ¿no? En propiedad colectiva de medios productivos, pero muy tempranamente con división del trabajo. Es una sociedad también que Marx considera que está prácticamente en comparación con nosotros en estado de necesidad. Es decir, que la libertad para el ser humano, entendiendo por libertad el ser consciente de ciertas leyes de la naturaleza para poder prever, para poder planificar, para poder organizarse con antelación, teniendo en cuenta libertad bajo esta idea, que no es, bueno, es una idea muy concreta que proviene de Spinoza, que proviene también de los estoicos, de Hegel, la libertad como conciencia de la necesidad, es decir, de las determinaciones naturales y como aprovechamiento de este conocimiento. Pues este sería muy poco en la medida que las ciencias hubieran tenido, pues eso, las ciencias ninguno o casi ninguno, y las técnicas muy poco recorrido, ¿no? Muy poco apoyo de un conocimiento como nos da el científico. Entonces, bueno, para él estaría prácticamente en un estado de necesidad. Propiedad colectiva, pero no mucho que colectivizar, es decir, no mucho stock, no mucho más que para salir del paso en cada momento, ¿no? Y por tanto, no hay posibilidad de tanta planificación como la que la tecnología, por ejemplo, hoy por hoy permite, como las comodidades que podríamos tener, aunque no las tengamos, porque luego no sea del interés, ¿no? De la clase social dominante. Bueno, este comunismo primitivo entonces sería sucedido después por la época que conocemos como antigüedad, como época antigua o época clásica, que nosotros vimos en filosofía a través de Platón y Aristóteles, y no vimos apenas nada, algún comentario a lo mejor, de pasada sobre Roma, ¿no? Sobre el Imperio Romano. Estaría Grecia y Roma. Ahí en Grecia vimos con Platón que es donde surge la primera forma de Estado, que no es igual que la de los Estados-nación. La primera forma de Estado se llamaba polis, y como recordamos, era una ciudad, eran las dimensiones de una ciudad. Todavía no se había hecho ni nación, ni había surgido hasta mínimo siglo XVII esos potenciales nacionalistas, ni esa ideología, ni las condiciones materiales que permiten hablar de ello. Entonces tenemos que imaginarnos más bien una ciudad que es soberana, pero que no tiene tanto interés en expandirse. En el caso de Grecia, en el caso de Roma sí que se forma un imperio a partir de la ciudad de Roma, ¿no? En esta época de la antigüedad nace, y esto es muy importante, el Estado y la familia. Ya no estamos en una organización social ni productiva, ni económica, ni cultural de tribus, ¿no? Es como el fin de las tribus, que no eran un Estado, no constituían un Estado, pues porque no tenían una administración de justicia y sobre todo porque no tenían una hacienda pública, una recaudación de impuestos. Y en la época tribal, pues estas tribus tampoco constituían una familia, porque la familia tiene que ver con unos lazos de consanguinidad y con un vínculo sexual, con una de las dos cosas, ¿no? A lo que llamamos ahora familia sigue siendo lo mismo que era en la época, prácticamente en la época antigua. La consanguinidad, padres, hermanos, que ahí se abren unos grados, o el vínculo sexual que está a la base, se sobreentiende, está a la base de la pareja, del matrimonio. En la época tribal, anterior a la antigüedad, no se vivía ni en organizaciones tan grandes y administradas y gestionadas como si dijéramos ya planificadamente, racionalmente,
ni tampoco en familias, porque en todo caso sería una familia tan amplia que no era ni Estado ni familia, ¿no? Entendemos eso. Y ya en la polis es cuando el Estado aparece y tiene esa hacienda pública y recaudo de impuestos, es también cuando aparece la familia, porque para que aparezca la familia no tiene que darse nada más una relación o un vínculo sexual más o menos estable, una comunidad de hijos reconocidos, etcétera, sino que también tiene que el Estado como ratificarlo. Si no, pues no se le llama familia en sentido estricto. De ahí que sea cuando surge el Estado y la familia, cuando también va a aparecer la propiedad privada, porque es el Estado el que va a enlistar esas propiedades, a ratificarlas. Antes de eso, lo que hay es posesión, en todo caso, de un territorio, ¿no? Pero no una propiedad, no un título de propiedad. Bueno, en esta época antigua, el régimen económico, que también lo vimos, y que es otra cosa diferente a cual sea el sistema político de toma de decisiones o de elección, es el esclavismo. Entonces, después del comunismo primitivo, se abre el esclavismo y se abre también con el esclavismo pues todas esas fases de la historia y todos esos modos de producción basados en la propiedad privada de los medios productivos. Aquí se inicia. Bueno, ¿qué tiene el esclavismo de particular? ¿Cómo lo habríamos de diferenciar del posterior y del actual capitalismo? Bueno, el esclavismo, aparte de que la tecnificación con la que cuenta la producción, con la que cuentan las fuerzas productivas, bueno, pues por supuesto en la Edad Antigua avanza respecto de las situaciones anteriores, ¿no? También, solo como recordatorio, vimos que aparece pues, un impulso enorme a la navegación, a la agrimensura, la agricultura también va a ser más planificada, es decir, no va a cultivar cada uno a su bola lo que quiera, sino que va a estar un poco como más centralizado desde la polis. El comercio también impulsa muchísimo pues, todas las técnicas de viaje, de transporte, pero también pues, la capacidad en lenguas, en diferentes lenguas, va a parecer importantísimo. Un asentamiento de la escritura, que antes aparecía y desaparecía y era en formato más ideográfico, va a aparecer en Grecia una escritura articulada y no solo articulada, sino una escritura que ya tiene como ese carácter administrativo, ¿no? Aparecen muchos tipos de lenguaje, pero también una escritura administrativa que va a poder pues, dictar sentencias, recoger impuestos, etcétera, y dejar documentación y registro de todo ello. Esto ya es un cambio enorme, ¿no? Y total. En el caso de las relaciones de producción, lo que vemos en el caso del esclavismo es que el esclavo, que es el trabajador y que era la mayor parte de la población, va a ser considerado una propiedad privada más. Es decir, un medio productivo como los otros. Un medio productivo como pudiera ser un barco o como pudiera ser una tierra arada o como pudiera ser cualquier tipo de instrumentos o herramientas técnicas, ¿no? O una balanza. También se abren ahí, con el comercio se abren también mucho, pues todas esas técnicas y el conocimiento incluso geométrico de su funcionamiento, que serían el de la polea, el de la balanza, etc. El esclavo es un medio más de producción y es propiedad del amo. ¿Quiénes eran los que podían tener esclavos trabajando para ellos? Bueno, eran los hombres libres, que como dijimos, eran libres de trabajo. En Grecia, una persona que tenía que trabajar para vivir no se consideraba libre con acierto, me parece a mí. Entonces, el hombre libre era el que no pertenecía a otro, el que podía disponer de su tiempo y el que además no tenía que trabajar para vivir. De tal manera que en principio los comerciantes, que era como una especie, bueno, de autónomos, ¿no? No eran considerados hombres libres en toda su plenitud, ¿no? A medias, no eran propiedad de otras personas, pero el hecho de que tuvieran que trabajar, de que tuvieran que estar moviendo mercancías para sacar algún beneficio, no los hacía del todo libres y por tanto la ciudadanía la adquieren tardíamente, ¿no? ¿Qué diferencia, eso sí, hay entre Grecia y Roma? En Grecia, aunque pudieran disponer de esclavos, estos ciudadanos libres, no tenían la propiedad sobre ellos. Los esclavos eran propiedad del Estado, de la polis, aunque luego se repartieran entre la ciudadanía libre. Claro, para los ciudadanos libres, que hay que tener en cuenta siempre que era una minoría, para esos ciudadanos libres había muchísimos servicios públicos, todo gratuito, incluidos los esclavos. Pero claro, era una minoría. Pasaba un poco como pasa ahora en sitios tipo Dubái, lugares así en los que, claro, la riqueza es tal
que los ciudadanos del país tienen unos servicios públicos de lujo, unos servicios públicos gratuitos y que tienen pues, muchísima más calidad que los servicios privados de aquí. Pero ¿qué pasa? Que son zonas en las que los ciudadanos al final, que son las personas originarias de allí, son muy pocos. Entonces hay mucha más población en régimen de trabajadora y de trabajadora más bien mal avenida que ni tienen servicios públicos ni nada, ¿no? Es un poco parecido a esto que pasaba aquí. ¿Por qué decae este modo de producción que en principio puede parecer, bueno, bastante rentable, ¿no? Si tenemos a personas que son propiedad nuestra, directa o indirectamente, que en Roma ya podían las personas individuales traficar con esclavos, parece rentable, ¿no? Tener gente a la que no le tienes que pagar nada ni darle cuentas de nada, incluso no le tienes ni siquiera que dar una parte de la producción, sino que lo único que tienes que hacer, y eso si quieres y te conviene, es mantenerlo con vida para que siga trabajando, pues parece un poco extraño por qué hubiera caído. Bueno, aunque no se date demasiado esto, hubo muchas revueltas de esclavos y me parecería muy interesante que vierais Stanley Kubrick Espartaco, la película. Bueno, sería muy importante que vierais Espartaco. De hecho, voy a poner alguna tarea al respecto para que lo hagáis. Es como que explica muy bien lo que el marxismo en muchos de sus elementos, aunque sin embargo nos está contando una historia romana, ¿no? De la antigüedad de Roma. Y la historia desde el punto de vista de un esclavo, que primero tuvo que ser gladiador, luego se hace cristiano, etc. Bueno, ya la veréis. Revueltas de esclavos hay muchas, tened en cuenta que eran la mayoría de la población, pero además también hay ciertas contradicciones internas en este sistema de producción. Y es que, de alguna manera, esto de tener que mantener esclavos, descendencia, transportarlos, venderlos, comprarlos, como medio de producción, al final no siempre era tan rentable. Es decir, tenerlos como una mercancía más abiertamente y tener que llevarlos de un lugar a otro, sin que fueran ellos los que de forma aparentemente libre se viajaran o migraran y se ofrecieran en los diferentes trabajos, pues parece que no acababa de ser, en un momento dado de la evolución, tan rentable. Sobre todo cuando ya se instaura como una sociedad fundamentalmente agrícola, sedentaria, con unos estados bastante cristalizados, no es ya el comienzo del estado, sino que vamos a ver cómo avanza, donde además esos estados se alían con la religión, por lo general pues con la religión cristiana, también es algo que sabemos de ya el final de Roma, pero con esto se abre. Con Agustín de Hipona, por ejemplo, se le considera, es filósofo, se le considera santo, fue canonizado, y además se le considera el último romano, ¿no? Con el que se abre la época medieval en filosofía. Bueno, y en el ámbito social, pues lo mismo. Vamos a entrar ahí como en el siglo IV, en la caída del Imperio Romano y el principio del feudalismo. Modo de producción nuevo, el feudalismo, que comienza con esa caída de los imperios antiguos. Bueno, continuamos con un sistema de propiedad privada. Si nos fijamos en las sociedades europeas, en la española, la francesa, las que tenemos alrededor, pues vamos a encontrar, como decíamos, estados que ya un poco desde el final de Roma habían asumido el cristianismo, y asumir el cristianismo en parte implicaba también la crítica del esclavismo, porque el cristianismo fue un movimiento antiesclavista, ¿no? o pro-abolición del esclavismo. También es una época, aunque a veces nos hablen de la época medieval como una época muy oscura, donde nadie sabía nada, donde una cosa como muy pueblerina, pues en realidad es una época muy floreciente en lo que se refiere a ciencia, astronomía, a todo lo que va a componer finalmente la física, luego ya en la etapa moderna, pero quiero decir que se va gestando en la época medieval, a todo lo que tiene que ver también en este caso con la traducción de lenguas, con la recuperación de las obras de los filósofos antiguos, de las antiguas humanidades también, de los escritos en lenguas que estaban, pues bueno, en desuso. La época de los traductores, donde empieza a aparecer también una cierta historia, porque también el cristianismo implica una concepción más histórica del tiempo, en la que habría un principio y un final. Por eso también es que Jesucristo dice que es, ¿no?, que representa a Dios, que es el principio y el final, alfa y omega. Incluso con el cristianismo se abre el conteo de los años solares, tal como los concebimos ahora, con el nacimiento de Cristo, ¿no? Empieza ahí, el año 1. Y como un final de la historia, que sería el juicio final.
Entonces ya la sensación ya no es aquella cíclica, de que cada época o tras cada periodo renovamos todo y empezamos de cero y se diluyen las culpas, que además no eran individuales. En la época medieval hay también como un salto, un avance hacia la psicología, una psicología especulativa sobre todo, pero ya en las artes de la confesión de los sacerdotes pues está muy incluido todo lo que tiene que ver o todo lo que ahora forma parte de lo que es la entrevista y de lo que es también el diálogo terapéutico, ¿no? Bueno, gran influjo además no solo del cristianismo en Europa, sino también del Islam y del judaísmo en los estados correspondientes, que vendrían un poco también a terminar con esas épocas que se llamaban paganas, con el paganismo anterior, pues el Islam con el paganismo árabe, el cristianismo con el paganismo romano, etc. Y también algo común es eso, el fin del esclavismo y el relato religioso contra el esclavismo. Por ejemplo, también en los países del Islam, se prohíbe esta religión islámica, esta religión musulmana prohíbe el comercio con personas, prohíbe el tráfico de personas, por tanto, prohíbe el esclavismo y prohíbe también algunas prácticas paganas que ahora todavía siguen como siendo, no vigentes a lo mejor legalmente, pero sí como siendo todavía de costumbre en algunos puntos del planeta, como es, por ejemplo, la ablación del clítoris, eso, el cercenar parcialmente los genitales. Estas modificaciones, que todavía oímos hablar de ellas, no son propias del Islam, al revés, los gobiernos islámicos comenzaron a perseguirlas. Otra cosa es que en muchas partes sigue, bueno, pues habiendo ciertas prácticas paganas, ¿no? ¿Cómo es el modo de producción feudal? Ya no hay esclavismo, por tanto ya no hay personas que sean consideradas herramientas o medios de producción, que sean ellas enteramente propiedad de otra persona. En esta época además aparece, muy importante, un concepto ineludible y también irrenunciable de persona y de alma, ¿no? Y de posesión de ese propio alma. De tal manera que uno no podía ser enajenado, no podía ser propiedad de otro, ni tampoco por ello podía descargar sus responsabilidades morales o jurídicas en otro, porque se suponía que tenía alma, toda persona, como alma eras libre, independientemente del lugar que ocuparas en la producción. En el feudalismo sabéis que lo que se da es un modo de producción ligado a un orden social por estamentos, ¿verdad? Estaba la nobleza, estaba el clero, que eran clases dominantes, y luego por otro lado estaban los trabajadores, las personas que trabajaban, que en estos momentos se llamaban siervos. Y eso os sonará, ¿no? Siervos de la gleba, vasallos. ¿Cuáles eran las fuerzas productivas? Fuerzas productivas principalmente agrícolas. Luego había algunos artesanos que podían trabajar más o menos por su cuenta y luego comerciar en los mercados, pero la mayor parte de los trabajadores eran siervos y campesinos. ¿De quién? Del señor feudal, que eran los que tenían la propiedad privada de los medios de producción, que eran principalmente la tierra y las herramientas para trabajar la tierra. ¿De qué vivía el clero? El clero vivía, como sabéis seguramente, del diezmo, ¿no? De esos impuestos que iban a parar a ellos, aunque en ellos no se centralizara ningún tipo de producción, no se dieran en sí mismas las relaciones de producción que más o menos definían lo que era la sociedad del momento, ¿no? La economía del momento. ¿Cómo o por qué trabajaba el siervo de la guerra? ¿A cambio de qué? ¿Tenía un salario? No tenía un salario, como se va a producir luego en el capitalismo que ya explicamos. No tenía un salario. ¿De qué vivía entonces? Pues de una pequeña parte excedente que se la podía quedar para sí de lo que trabajaba. Es decir, el siervo trabajaba para un señor feudal cuyo interés era que trabajara lo más posible y le sacara el mayor rendimiento a esa tierra. Eso sí, a ese señor feudal no le interesaba que hubiera un excedente grande para beneficio del siervo. Aparte de esa pequeña compensación que él recogía y que en todo caso le era luego rebajada por Hacienda, imaginaos, que Hacienda, ahora se dice mucho esto de que todos somos Hacienda, como que a todos nos viene bien esa recaudación de impuestos porque se viniera a traducir en servicios públicos, pero en realidad Hacienda no nace tanto para eso. Hacienda nace para gravar a los propios trabajadores, que podían recolectar alguna cosa. Bueno, no para grabar a las grandes propiedades realmente.
y no sé yo si seguirá siendo un poco así. El siervo estaba además obligado a trabajar. En realidad no tenía por qué tener una motivación, estaba obligado. Se llamaba esto corveas en Francia. La corvea era como la jornada laboral obligatoria para el siervo por ser siervo. Con lo cual, bueno, no era un esclavo, no era propiedad de alguien, pero estaba obligado a trabajar por la fuerza. Se llamaban en España, me acordaba, sernas. Esas corveas, sernas, era el nombre que recibía la jornada obligatoria del siervo. Entonces, en el feudalismo tenemos también propiedad privada de los medios productivos, una pequeña cantidad de autoabastecimiento, de reproducción de las propias fuerzas de trabajo para el siervo de la gleba, o la familia, en su caso, consideración de la persona como tal, por tanto inalienable, no se podía comerciar con personas, pero obligación al trabajo. El trabajo era un trabajo forzado. Y dependía un poco como de la picaresca, de ahí que ese género literario contara también ya historias desde esta época, que pudieran, bueno, pues obtener algo ellos mismos para comer de aquello que sembraban y a mayor picaresca pudieran incluso intercambiar algo con otros, ¿no? Con otros siervos o algo en el mercado. Y después del feudalismo ya llegan las revoluciones burguesas, Revolución Francesa, Revolución Inglesa anterior, Revolución Americana en Estados Unidos, ya más tardía la llegada de esa burguesía como clase dominante hegemónica en España, donde ya sabéis que más o menos lo que hicieron fue casarse, o sea, en vez de guerras se casaron entre burgueses y aristocratas, ¿no? De tal manera que todavía tenemos pues casas como la Casa de Alba, como el Ducado de Alba, que tienen, pues yo qué sé, las tierras de media España, o bueno, me parece que, como decían, como me contaba el otro día alguien, que todavía para hacer toda la ruta del Alba es imposible no pisar tierras del Ducado de Alba, ¿no? Entonces, bueno, siguen teniendo títulos nobiliarios, esos títulos nobiliarios no les dan el derecho de explotar siervos, así porque sí por la fuerza, pero sí reconvertidos en trabajadores, o en muchos casos, eso sabemos que es en la recolecta, en la recogida, en determinadas épocas del año, donde más población traficada o migrantes sin papeles y por tanto sin un contrato y por tanto reducida un poco al sistema feudal o esclavista en algunos casos, ¿no? Uno de los sitios fundamentales es el trabajo sexual, es donde más personas hay en situación de esclavismo, en situación de propiedad de otros, aunque eso no sea legal, pero de hecho se produce, y también en determinados trabajos agrícolas que son sobre todo temporeros, donde se da mucho tráfico de personas. Por tanto, en España, por ejemplo, pues vemos nobleza reconvertida en burguesía. Llega ya el capitalismo, que yo creo que podríamos saltar la explicación en la medida que ya fuimos explicando a lo largo de las clases en qué consistía el plusvalor, las dos clases enfrentadas, que el grado de tecnificación es enorme y va creciendo, y que llega a unas contradicciones internas y también a algunas contradicciones externas de las que hablamos el próximo día.